Bien, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir el consejo de la palabra de Dios con ustedes y voy a estar citando algunos versos de la palabra en Lucas, en dos capítulos de Lucas, y pues conforme vayamos avanzando vamos a ir citando esos versos. Hace años uno de nuestros hijos estuvo enfermo cuando nació y a los pocos días empezó a tener síntomas como de asma, de alergia. Yo recuerdo que en ese tiempo para nosotros pues fueron tiempos difíciles y la gente que se acercaba con nosotros nos daba toda clase de remedios, de consejos, de tés, de licuados, jugos y demás. Y la gente nos decía cada cosa y en esos tiempos difíciles uno hacía lo que le decían y hacíamos muchas cosas con nuestro hijo. Le dábamos a comer de todo lo que nos decían y al final Dios mostró su mano de poder sobre él y Dios le sanó. Pero yo recuerdo que en esos tiempos difíciles lo que la gente nos aconsejaba y nos decía, nosotros íbamos y lo hacíamos. Y considerando eso, yo creo que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, yo creo que hay consejos que son muy oportunos y consejos que tienen una muy buena intención y van a abrir nuestros ojos y van a ser un excelente remedio en este tiempo. Y yo he encontrado aquí tres ingredientes, tres consejos que Jesús nos da en tiempos difíciles. Y le he puesto por título a este sermón el licuado de Papá Antonio. No sé si lo han escuchado, que es un licuado buenísimo que dicen que cura todos los males. Pues quiero darte una palabra, tres consejos que Jesús nos dejó y que yo sé que te van a ayudar muchísimo en tu vida espiritual. Son ingredientes esenciales en la vida espiritual y quiero que los consideres en tiempos difíciles. El primer consejo que quiero darte o el primer ingrediente que Jesús nos deja en tiempos difíciles está en Lucas capítulo 21, verso 21 y lo cito. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén lejos en los campos no entren en ella. Jesús hablando en el capítulo 21 de Lucas, desde el verso 7 en adelante, el título que tiene todo este párrafo dice señales antes del fin. Jesús les está hablando a sus discípulos en los tiempos finales, en los tiempos difíciles que vivirá la humanidad. Y en esos tiempos difíciles Jesús les habla y les dice, cuando lleguen aquellos tiempos, huyan a los montes. Jesús no se refería literalmente a huir a los montes. No era de gran ayuda y no iba a ser de gran salvación para Israel o para los habitantes de Israel esconderse en las montañas ante la venida de un ejército. Jesús quería ir más allá en su vida espiritual, a la vida espiritual de ellos, a que huyeran a los montes. Hoy en día, hermano, ¿cómo nosotros podemos huir a los montes en medio de esta pandemia, en medio de tal vez de la desesperación, tal vez de la enfermedad? Éxodo capítulo 19, verso 3, dice la Biblia que Dios llamó desde el monte a Moisés y le dice, sube acá. Y Dios le llama desde un monte a Moisés y le llama a que ore, a que tenga comunión con él. Y sube Moisés a ese monte y pasa 40 días y 40 noches en ese monte. El monte representa la oración. Cuando Jesús les dice a sus discípulos y cuando se acerquen aquellos tiempos difíciles, cuando tú estés pasando tiempos difíciles, huye al monte. Ese es el primer consejo, ese es el primer ingrediente de este maravilloso licuado. Huye al monte. ¿Qué es huir al monte? Es ve y busca a Dios. Dobla tus rodillas, póstrate ante Dios, clama ante Dios, búscalo y Dios te va a ayudar. Jesús le habló a su gente y les dijo, cuando vean los tiempos difíciles, vayan al monte, huyan a ese monte. El monte representa, hermano, para nosotros los tiempos de oración.
Es un tiempo que estamos viviendo crucial, único, y son tiempos en los que debemos de pasar comunión con Dios, en los que tenemos que tener comunión con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que orar, tienen que clamar, tienen que buscar el rostro de Dios. Mateo capítulo 14, verso 23, dice la palabra que Jesús se sube al monte a orar. Está orando parte de aquella noche. En aquel día había multiplicado panes y peces ante una multitud. Y cuando desciende del monte, sus muchachos están en medio del mar, de ahí de Galilea, y hay un viento que amenaza la embarcación, dice, y Jesús se acerca hacia ellos caminando sobre el mar. Y Jesús desciende del monte, de ese lugar de oración, de esa comunión con su Padre. Dice la palabra de Dios que cuando la gente vieron que se habían multiplicado los panes y los peces, quisieron hacerle rey. Y dice la palabra de Dios que Él se apartó mejor a orar. Tal vez en su vida personal eran tiempos difíciles. Tal vez Él dijo, bueno, acepto esa propuesta, me agrada de ser rey, me gusta. Pero en vez de aceptar, tal vez hubo tiempos difíciles en su corazón y Él prefirió ir a orar, ir al monte. Tal vez hay tiempos difíciles en tu vida personal, en tu mente. Tal vez no logras concebir lo que está pasando. Tal vez estás a punto de perder tu trabajo. Tal vez tienes necesidades económicas. Tal vez acabas de tener una mala noticia. Tal vez te han dicho estás enfermo. Y tantas cosas que hoy estamos viviendo. Yo te aconsejo, huye al monte porque Jesús lo dice. Huye al monte, ve a ese lugar donde vas a tener un encuentro con Dios. Es un excelente remedio en este tiempo. Es un ingrediente que debemos de tomar de parte de Jesús. Jesús les dice, huyan a ese monte. Ese es el único lugar donde van a encontrar la paz, van a encontrar la seguridad en mi Padre. Y huir al monte es ir a ese lugar a orar, a tener comunión con Dios. Hay muchos pasajes bíblicos en la Biblia en el que no solamente Moisés y Jesús acudieron a un monte a orar. Hay muchos hombres de Dios que subieron a un monte, que tuvieron intimidad con Dios y sus vidas cambiaron. Muchas historias podría citarte de personajes en los que en tiempos difíciles, de verdad, en tiempos de desesperación, en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, no les quedó otra salida más que subir a ese monte a buscar el rostro de Dios. Yo te aconsejo en esta tarde que subas a ese monte. Por más difícil que sea, por más empinado que esté, por más escabroso que esté ese monte, te animo a que tomes tu equipo, ¿verdad? Y subas a ese monte. Te dispongas a ir a ese monte. Y yo hoy, en estos días, yo me preguntaba, ¿qué estarán haciendo los hermanos en sus casas? ¿Realmente se estarán viendo los videos que uno les envía? ¿Realmente estarán tomando un tiempo devocional? Porque meditaba en esto en estos días, porque estamos viviendo un tiempo parecido al de los jueces. Dice la Biblia que en los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es que muchas veces en nuestros hogares es diferente. A veces se nos va el día completo y no oramos. A veces se nos va el día o la semana entera y no tocamos la Biblia. A veces no juntamos a nuestra familia a orar. Y por los quehaceres o por tantas cosas a veces no tenemos esa disciplina de juntarnos, de ir a orar, de buscarle. Y como ahora ya no hay una convocación a la iglesia, ya no hay algo en el que tienes que estar presencialmente ahí. Yo creo que ahora cada quien en nuestras casas hacemos lo que cada quien le parece correcto. Espero que en este tiempo tú corras al monte.
Espero que en este tiempo de pandemia tengas comunión con Dios, aunque no se convoque a la iglesia, aunque nuestros templos estén cerrados, tu corazón esté abierto, tu fe esté abierta, que puedas entender que tienes que orar, que tienes que buscar el rostro de Dios. Este fue un consejo de Jesús, fue un ingrediente de Jesús en el que Jesús les dice, mire, cuando lleguen los tiempos difíciles tienen que huir a ese monte. Y Jesús lo hacía, cada noche lo hacía, cada mañana era costumbre de subir al monte a tener comunión con su Padre. Y cuando Él descendía del monte podía calmar los vientos, podía caminar sobre el agua, podía hacer tantas cosas, tantas maravillas que Jesús nos dejó, que si nosotros subimos a ese monte, seguro estoy de que esas señales nos seguirán y darán testimonio de nuestra fe. El segundo ingrediente que te paso para que hagas ese licuado que a veces espiritualmente nos hace falta, está unos versos más adelante, capítulo 22 de Lucas, verso 36. Jesús les vuelve a hablar a sus muchachos, a sus discípulos y les dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Es decir, Jesús les está hablando que en los tiempos difíciles que ellos iban a vivir, porque el capítulo habla acerca de que Pedro le iba a negar, cuando Jesús se va a orar al Getsemaní, y este mismo capítulo tiene el pasaje histórico de su arresto. Era un tiempo muy difícil para Jesús, era un tiempo difícil para sus discípulos, y en ese tiempo difícil, en ese tiempo de angustia, Jesús da este ingrediente, este consejo, y dice, aquel que tenga bolsa, tómela, y el que tenga alforja, también tómela. Pues la bolsa era un contenedor que se podía llevar y se podían echar en él provisiones. La alforja era igual, pero contenía 2 bolsas y era una especie así de cuero que se echaba en los lomos las personas y quedaban 2 bolsas hacia los lados. Se podían echar también sobre los lomos de algún animal, de alguna bestia. Y la gente podía poner en él muchos ingredientes. Espiritualmente Jesús está diciendo, tomen su alforja, es tiempo de que hoy tomen su alforja. ¿Pero qué se ponía en la alforja? En la alforja se ponía el pan, se ponían las pasas, se ponían los higos, se ponía el vino, se ponían muchas provisiones que se necesitaban en el camino. Y Jesús les dice en ese verso, dice, el verso 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Y luego dice el verso 36. Entonces les dice, pues ahora tómenla. Ahora les va a ser necesaria llevarla. Es un tiempo, hermanos, en el que tenemos que tomar la alforja de nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Y usted diga, ¿y qué tengo que echar en mi alforja? El alimento, el vino, el pan espiritual, las experiencias que usted ha tenido con Dios. Hoy en día nos hace fuerte aquellos recuerdos, aquellas palabras que hemos tenido con nuestro Señor y que experiencias personales con Dios, y ahora esas experiencias uno las pone en su alforja y son una motivación en su vida espiritual. Estoy seguro que hoy hay muchos cristianos que con dificultad pueden poner tal vez una pizca de pan, con dificultad pueden poner tal vez un pequeño sorbo de vino, tal vez puedan poner algunas pasas por ahí que se encontraron, algunos higos o dátiles espirituales, pero estoy seguro que hay gente que ha sido prevenida, gente de fe, gente que ha guardado la palabra en su corazón y que tienen una alforja repleta de víveres que hoy en día los están usando, que en sus vidas espirituales estuvieron cargadas de experiencias de fe,
de buenos momentos en la comunión con Dios. Hoy son tiempos de prueba para nosotros. Se dice que en los tiempos de guerra no es el tiempo para hacer ejércitos, que en los tiempos de paz es cuando se hacen los mejores ejércitos. Hoy en los tiempos de necesidad, tal vez corremos y queremos tomar algo para poner en nuestra alforja, para tomar algo y fortaleza en nuestro corazón, pero muchas veces no lo encontramos. Tal vez somos como aquellas vírgenes que estaban esperando a aquel esposo que viniera porque iban a ir a las bodas, aquellas mujeres, y dice que aquellas mujeres no se previnieron con aceite y empezó a apagarse su vela, empezó a apagarse aquella lámpara, y ellas tienen que dejar la lámpara y se van, dice, y buscan el aceite, pero cuando salen a buscar el aceite, cuando salen a buscar la provisión para la alforja, dice, llega el maestro, llega el esposo y no las encuentra. Pero las que se habían prevenido, las que habían tomado aceite para su lámpara y habían tomado aceite para su alforja, esperaron al esposo. Y dice el pasaje bíblico que ellas entraron a las bodas. Pero las que no se previnieron, no. Jesús nos dice en tiempos de angustia, tienes que tomar tu alforja, tienes que tomar tu bolsa, tu bolso y echar tus provisiones. Tus provisiones es tu fe, son los consejos que has recibido en todos estos años. Examina en tu corazón qué hay en tu corazón. Palabra, consejos, experiencia con Dios, tantas cosas que has tenido con el Señor o tuviste la oportunidad de hacerlo. Si no tomaste el tiempo para almacenar, para cuidar de aquellas experiencias con Dios, estoy seguro que hoy en día se batalla, porque son tiempos difíciles. Tal vez haya personas que lleven su alforja vacía, su alforja con muy pocos provisión, y son personas que difícilmente lograrán sobrevivir. Yo te animo en esta tarde que busques en tu corazón qué puedes echarle a esa alforja, a tu fe. Enriquece tu fe, porque este es un tiempo de fe. Es un tiempo de fe, es un tiempo en el que el trabajo tal vez en el que habías expuesto tu esperanza te das cuenta que no es así, que tus ahorros se están extinguiendo, de que las oportunidades ya no son las mismas. Hoy en día hay tanta gente que está perdiendo su trabajo y hoy en día, en estos momentos, hay tantos hogares en los que el alimento de esta noche va a ser nada más y mañana quién sabe. Hay momentos difíciles o el mundo está viviendo tiempos difíciles. Yo te animo a que enriquezcas tu fe, a que eches toda la palabra, todo ese pan en tu alforja y puedas sobrevivir, puedas salir adelante. Acuérdate de todos esos consejos, de todas esas experiencias que has tenido con Dios y puedas salir adelante en estos tiempos difíciles. Ese es el segundo ingrediente que puedo darte, en el que Jesús lo dice en tiempos difíciles. El tercero, y con esto termino, Lucas 22:36 también dice, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Cuando Jesús iba a ser arrestado y ya estaba a punto de tener los últimos momentos con sus discípulos, Él les dice, el que no tenga espada, consígase una. Y venda su capa, haga algo, pero tiene que tener una espada. Jesús no se refería a la espada literalmente. El verso 38 dice, y uno de ellos dice, Señor, aquí hay dos. Y Él dice, basta. Y les está diciendo, no les estoy hablando de esas espadas. Cuando arremeten contra Jesús aquella turba, uno de ellos saca su espada y le vuela la oreja a uno de ellos y Jesús le dice, no es así. Yo pudiera orar a mi Padre y pedir ángeles que viniesen en mi auxilio, pero no se trata de esas espadas.
No se trata hoy de salir a la calle y tomar las calles y ponerse en contra de nuestras autoridades y hacer tantas cosas. No, no son tiempos de tomar la espada. No esa espada. No esa espada, que a veces el mundo quiere tomar, la espada de violencia, la espada del desorden, la espada del caos. No, no es esa espada. La espada que Jesús le dice a sus discípulos, tomen esta espada, es la palabra. En muchos pasajes de la Biblia, la palabra de Dios se representa por una espada. Y cuando Jesús les dice, quiero que tomen esa espada, que ahora por medio de la palabra viva, Jesús le dijo eso al enemigo, al diablo en Mateo capítulo 4, le dice, no solo de pan va a vivir el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús le dijo, hay tiempos en los que debemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos, por los alimentos, por el techo, por el vestido, pero muchas veces, a veces eso falta, a veces eso escasea y nuestra fe no debe de escasear así, no debe de menguar si las cosas materiales se van. Por eso ahora, hermano, el que aventaje a los demás es el hombre de fe, es la mujer de fe. Es aquel que tiene la espada en su mano. Porque la palabra de Dios es como una espada. Entonces yo te animo a que en este tiempo tomes la espada. No la espada literalmente, sino la espada espiritual que tenemos, la palabra de Dios. Aliméntate de ella, confía en ella, porque son tiempos en los que el alimento literal está escaseando. Las fuentes de alimento literal están escaseando. Los alimentos están escaseando. Si no hay trabajo, no hay alimento. Y todos estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Pero solamente aquellas personas que son de fe saben que no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, que en ellos pueden confiar en la palabra, que la palabra puede darles vida, puede darles alimento, y Dios puede bendecir nuestras vidas. Ahora Jesús les dice, el que no tenga espada, deshágase de su capa. Y es interesante esto porque la capa representaba la protección, la seguridad de algo. Y Jesús les dice, el que tenga su capa, véndala, porque es el tiempo de que la espada vale más que la capa. En tiempos de angustia, en tiempos difíciles, la espada vale más que la capa. Una persona con espada tiene más probabilidades de salir adelante, de sobrevivir en tiempos difíciles que una persona que tenga una capa. Jesús lo dijo, el que tenga capa, véndala, deshágase de ella porque no le va a servir. Tiene que asirse de la palabra. Tiene que ser un hombre de fe, una mujer de fe, que confíen en la palabra. Es el tiempo de confiar en el Señor. Es el tiempo de confiar en su palabra. Te citaba el verso de Lucas en el que Jesús, Mateo, capítulo 14, en el que cuando Jesús baja del monte y camina sobre el mar, ellos estaban atónitos, en ellos había miedo porque era Jesús caminando sobre el mar y había una tempestad. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar porque pide que vaya hacia Jesús y de repente se empieza a hundir aquel hombre, aquel pescador que pues toda su vida había pasado en el mar y empieza a gritar, ayúdame porque perezco. Y yo nací en el mar y desde muy pequeño una de las primeras cosas que uno aprende es a nadar.
Es muy raro o irónico sería encontrarse un pescador que no sepa nadar. No lo sé si existe un pescador de años de experiencia, de toda una vida, que haya nacido en la costa y no sepa nadar. Pues Pedro, cuando estaba en medio de esa situación, dice que no sabía nadar. Él tenía su capa, la capa de la seguridad. Yo soy un pescador de toda mi vida, conozco este mar, conozco las artes de pesca, he pasado estas tribulaciones y tal vez peores, pero en ese momento su vida se empezó a hundir. Y lo que él necesitaba era una espada, una palabra. Y Jesús le toma y le saca del mar, y es entonces cuando él se da cuenta que la espada vale más que la capa. Tal vez tengas una seguridad en este tiempo, una seguridad económica, una seguridad laboral, tengas seguridad en tu hogar y llegues y digas, bueno, mi casa está pagada, no tengo que pagar renta, tengo un salario seguro, tengo salud. Tal vez puedas tener una capa en las cosas que miras, en las cosas que confías. Qué bueno si es así, pero Jesús dice, deshazte de esa capa y toma la espada. Yo te animo a que tomes la fe, el camino de la fe en este tiempo. No que renuncies a tu casa, a tus bienes, a lo que tienes, y lo que tengas es una bendición, qué bueno. Pero Jesús nos está diciendo, no confiemos en esas cosas, confiemos en Él, en su palabra. Este tiempo es un tiempo en el que esa capa es puesta a prueba, en el que a lo mejor estamos viendo que esa capa ya se está desgastando y se está yendo en pedazos, y aquella capa que a lo mejor nos cubría todo el cuerpo, a lo mejor ahora nos cubre solamente la mitad, y ya a lo mejor había un tiempo en el que cubríamos a toda nuestra familia y ahora con dificultad solo nos cubrimos nosotros. Considera esto. Es un tiempo en el que tienes que deshacerte de esa capa, de esa seguridad a lo mejor en las cosas materiales, y toma la espada espiritual, la espada de la palabra. Jesús les dice, el que tenga capa, véndala, deshágase de lo que confía y tome la palabra. Yo creo que ese es el tiempo de vivir de la palabra de Dios, de la confianza en Dios, de lo que Dios nos ha dicho. Es un tiempo en el que uno puede confiar en Él. Yo te animo a que consideres estos 3 ingredientes y prepares ese maravilloso licuado espiritual que mucha falta nos hace hoy en día. Yo te animo a que huyas al monte, a que tomes tu alforja y tu bolso y pongas en él toda esa fe, toda esa palabra, todo ese consejo, todo ese alimento espiritual que has recibido por años, y vayas y vendas tu capa y tomes tu espada. Yo creo que estos consejos que el Maestro nos da en tiempos difíciles son maravillosos, porque son consejos que nos ayudan a sobrevivir en tiempos difíciles. Que en esta tarde Dios te bendiga.